Muy bien. Nada más. Le metemos. Ok, todo listo, conectado. Rojo. Comenzamos en 3, 2, 1. Comienza. Pues bienvenidos, bienvenidas una vez más a Interludio. Vaya qué tarde, qué días estamos viviendo. Oh, sí. Disfrutando del clima rico aquí en la Ciudad de México, en una galería tan maravillosa también. Y este mes de febrero justamente inicia con grandes artistas de la danza, bailarines, nómadas, creativos, que están todos los días puliendo su arte, su trabajo con herramientas, con alumnos, en el mundo de la enseñanza, en el mundo de la música, todo lo que conlleva un arte completo, ¿no? Es para mí un gran honor tener a un personaje, a un ser humano maravilloso, a un bailarín con muchísimas cualidades, grandes cualidades. Pedagogo, docente, bailarín profesional con 17 años de trayectoria, imagínense. Lo más importante, que ha dedicado su carrera a la investigación pedagógica de la danza y cultura hip hop. Vamos a tener un tema ahí bastante interesante. Miembro de Anáhuac Zulu, Organización Mundial de Preservación Cultural Hip Hop. Entrenador de breaking en la Escuela Técnico Deportiva Asholo Break. Egresado de la licenciatura de danza multidisciplinar IMBAL. También por ahí lo vemos como fotógrafo, filmmaker, haciendo de las suyas también a través del lente y compartiendo con alumnos, alumnas. Últimamente también lo hemos visto con esta parte de las batallas de salsa y bachata, el 1 contra 1, muy famoso que se ha puesto hoy en día. Y pues nada, quiero presentarles, hay quienes ya conocen a este gran maestro, pero para quienes no, pues tenemos a Aaron Márquez, mejor conocido como Orbit. ¿Qué tal? Gustazo, mi Alex. ¿Cómo estás? Gustazo. Al millón. Al millón. Feliz de estar aquí. Gracias por permitirme tu tiempo, sobre todo. Sé que eres una persona muy ocupada, pero me haces el honor de tenerte aquí en el programa. Justamente platicaba hoy en la mañana con la maestra también maravillosa acerca de la parte africana, de la tercera raíz, los movimientos, ¿no? Y hoy contigo pues quiero compartir otros temas, quiero compartir acerca del movimiento, algo que es cotidiano en nosotros y que para muchas personas a lo mejor no lo sabrán. Yo a Orbit lo conocí a través de clases en línea, ventajas de la pandemia, poder conectar con otras personas a través de un diplomado en el que de las pocas clases que tuve la oportunidad de tomar con él, para mí fueron una maravilla. Recuerdo mucho una de las primeras clases de haber comenzado a contar como un chisme, ¿no? Como una comunicación fluida en el cual tras una idea o lo que observábamos podíamos decirle a la persona una estructura de inicio, mediano, final, ¿no? Ahora que es la segunda vez que estoy con él físicamente, pues sigo maravillado y para mí es una inspiración. Es algo muy importante también en el movimiento, y como les compartí al principio, ahorita capturando momentos, ¿no? Con la fotografía, el video, pero lo que quiero resaltar también en el tema y en el episodio de hoy, para toda la audiencia de Interludio, pues es justamente, ¿no? ¿Qué es lo que Orbit se dice todos los días? Supongo que eres platicador contigo cuando haces tus proyectos. Todo el tiempo vas creando mientras vas en el camino. Cuéntame, ¿qué es lo que se dice Orbit para llegar a donde está en este momento y ver físicamente esos proyectos tan maravillosos que tienes? Yo creo que principalmente a mí se me quedó muy grabado. Haz lo que puedas, con lo que tengas, en donde estés. Porque en muchas ocasiones yo decía, voy a entrar a batallar, pero hasta que esté listo, hasta que me sienta bien con lo que hago. Y nunca batallas. Voy a abrir un podcast, pero hasta que tenga todos los elementos, la mejor tecnología para hacerlo. Y nunca lo haces. Voy a invitar a esta morra a bailar, pero hasta que yo sea un profesional,
y nunca lo terminas haciendo, ¿no? Entonces, como esa búsqueda de la perfección es una ilusión, lo que tú puedes hacer hoy en día con lo que está en tus manos es más que suficiente para dar pasos, ¿no? Para caminar en la vida, para bailar en la vida. Entonces para mí eso es fundamental, ¿no? Porque habrá días en los que me alcanza para hacer 5, 6, 7 actividades, estoy al millón, estoy genial, dormí bien, desayuné bien, tengo dinero, tengo familia, etcétera. Pero hay días en los que ni siquiera me quiero levantar, hay días en los que no tengo ánimos, hay días en los que son muy difíciles para mí y inclusive quitar esa taza que llevaba una semana ya es algo. Y eso es lo mejor que pude hacer ese día. Y eso mejor que puedes hacer es hacerlo todos los días. Y eso es lo difícil. Sí. Es un reto, ¿no? Lo que mencionas, porque también comparto esa parte donde pues hay días que la pila está muy abajo. Levantarte, aunque tengas todo a tu alrededor, esa fuente de inspiración a veces, no sé, desaparece. Creo que es parte natural del ser humano sentirse también así, y obviamente pues también darse ese chance, ¿no? ¿Te ha ayudado mucho la danza en esos momentos en los que no estás con ganas, o definitivamente también dices hoy no tengo ganas pero ni de bailar, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que más comparto con las personas. Por ejemplo, llegan muchas personas a mí que quieren estudiar danza, ¿no? Que me dicen, oye, ayúdame a hacer el examen. Hace poco le ayudé a una alumna que afortunadamente ya entró ella a estudiar danza en la escuela, a mi escuela en la que yo estaba. Otro de mis alumnos también me dice, oye, voy a entrar a estudiar danza, etc. O que me dicen, voy a dedicar mi vida a bailar, ¿no? Yo agradezco, y la verdad es que sí es un honor que me tomen como ejemplo, como alguien que se dedica 100% a la danza. Pero también lo que más les digo es que estén preparados para bailar cuando no quieres bailar. Porque es muy sencillo, bueno, no es muy sencillo, sino es muy distinto tenerlo como hobby y tenerlo como hobby no es demeritarlo. Tenerlo como hobby es algo que te libera y te da un escape y te da una felicidad. Y entonces solamente tenerlo como en las ocasiones en las que quieres bailar es una maravilla. Porque después, cuando ya estás bien centrado en esto, resulta que si no bailas, no comes. Resulta que si no bailas, no pagas la renta. Resulta que si no bailas, etc. Y entonces se vuelve tu trabajo, y querías que se volviera un trabajo, ¿no? Pero hay muchas ocasiones en las cuales yo no quería bailar y tuve que bailar. Y esa es una como de las más grandes razones por las que hay que desromantizar la idea de dedicarse a la danza, porque claro, muchos y muchos hemos estado luchando por dedicarnos a eso y que sea respetado y etcétera, pero también está este otro lado. Entonces definitivamente sí, en más de una ocasión no he querido bailar, pero algo muy propio de mí es que creo que nunca me ha ocurrido que no he querido dar clase, porque eso es algo muy de mi personalidad. Quizás yo no, desde ya hace un tiempo, yo ya marqué como que mi guía o mi camino no era en ser el mejor bailarín, de los mejores movimientos, el más increíble, pero mi vocación como maestro sí está muy latente. Y entonces yo creo que no ha habido un día en el que diga hoy no quiero dar clase. Ahí sí ha sido como es muy difícil tener esa idea en la mente, ¿no? Que claro, definitivamente no quiero dar clases, lo suspendo, porque muchas veces también eso pasa, ¿no? Justamente leía hace unos días el hecho de el bienestar como maestro, como docente, porque al final de cuentas también eso se lo vas a transmitir a tus alumnos, ¿no? Si tú llegas a la clase todo pues bajoneado, etcétera, al final de cuentas somos un reflejo también para ellos. Y si le mostramos esa debilidad, pues de alguna forma, no quiere decir que nos aguantemos, ¿no? Pero mínimo tratar de dar el máximo en esas circunstancias, ¿no? ¿Cómo inicia Orbit en el mundo de la danza? Yo empiezo a bailar, yo soy de Veracruz, orgullosamente jarocho. Saludísimos. Aunque ya después de varios años se me quitó el acento. Pero bueno, yo empiezo a los 12 años, específicamente un 26 de febrero del 2008. De hecho, estoy a punto de cumplir 17 años bailando. Wow. Yo empiezo en un kiosco, en un parque de Orizaba, Veracruz, se llama La Concordia. Y yo empiezo así, con un grupo de personas que se volvieron mis maestros. Siempre los voy a reconocer como mis maestros. Y que también se volvieron como una familia para mí.
en un sentido en el que yo tenía 12 años y ellos tenían 18, 19, 20. Entonces sí, me trataban como el hermano menor, ¿no? Más allá de enseñarme a bailar, me enseñaron como muchos valores, muchas guías, la forma, ¿no? Como de más allá de solo ir a entrenar y que me enseñaran pasos, era llevarme a mi casa, pedirle permiso a mi mamá, que teníamos un evento. Entonces como esa forma, creo que desde el inicio, y en un punto muy importante en el que se desarrolla la personalidad, como es el inicio de la adolescencia, desde un inicio entendí que la danza iba más allá de bailar. Y fue gracias a ellos. Okay. Mencionas que inicias en un kiosco. Uh-huh. Eso pues prácticamente, vamos a llamarlo, estar en la calle aprendiendo, ¿no? Sí. Digamos que aquí, ¿cómo fue esa experiencia? Porque ¿a los cuántos años llegas a la Ciudad de México? A los 15. Ok, fue más o menos a los 3 años después de haber iniciado a bailar, ¿no? Uh-huh. Y todos esos 3 años estuviste entrenando en la calle. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro al llegar a una institución aquí que tiene muchas reglas, que es cuadrado, que siempre ven, por ejemplo, ¿no? El ballet, el contemporáneo, que tiene de cierta manera algo academizado, ¿no? Pero hablar de hip hop, hablar de baile callejero, tú tienes unas ideas, empezaste a permearte de ciertas ideas y luego llegas a la institución. ¿Cómo fue ese encontronazo, por así decirlo? Sí, definitivamente es un choque cultural. Bueno, para empezar a aclarar, yo empiezo a bailar a los 12 años y empiezo a bailar break, completamente break. Okay. Era lo único que sabían mis amigos. Bueno, había uno que hacía popping, pero digamos, solamente bailábamos break, ¿no? Luego, 3 años después, yo me vengo a estudiar la prepa, porque entrar a la universidad haciendo examen para un foráneo es súper difícil. Entonces nos dimos cuenta, bueno, mi mamá se dio cuenta de que había un pase directo. Entonces si entrábamos a la prepa era más fácil poder estudiar en la universidad. Porque bueno, pequeño paréntesis, aunque mi familia me apoyó mucho, mi mamá me apoyó muchísimo, no pretendían que yo me dedicara profesionalmente a bailar. Entonces para ellos era, sí puedes irte a bailar, pero termina tus tareas, porque vas a entrar a la prepa de la UNAM y porque no sé qué carrera vas a estudiar, pero vas a estudiar algo de la UNAM, ¿no? Entonces yo me vine aquí a los 15 años. Ya en esos 3 años, nosotros, y digo nosotros porque mi hermano fue el que me metió como en este mundo del hip hop, él hacía graffiti, y nosotros como que ya teníamos una idea de que, por ejemplo, en el Chopo se juntaban a bailar y vendían discos de rap. Ya teníamos una idea de algunos documentales que en este parque se juntaban a bailar break, etc. Entonces a mí me hacía un montón de ilusión, porque Orizaba es una ciudad pequeña. Solo habíamos 2 grupos de baile y estábamos peleados, ¿no? Entonces yo nada más conocía a un crew. Entonces a mí me hacía mucha ilusión llegar a la ciudad y yo quería irme a todos lados a bailar con todo el mundo, a aprender de todos lados, de todas las cosas. Y fue algo que hice. O sea, yo llegué y si había una clase de zumba y era gratis, porque no tenía dinero, y era gratis, yo me metía. Que si había clase de tango, me metía. Que si había clase, o estaban bailando break o pop, etcétera, yo me metía y me iba a darle. Entonces tuve los 3 años de prepa. Y luego, por bailar, no lo recomiendo, no lo hagan, pero no me arrepiento. Y ahora mi mamá dice que en realidad no estuvo tan mal. Pero yo me eché 4 años de prepa, porque reprobé, sí, terriblemente, porque me la pasaba bailando en los pasillos. Y luego fracasé rotundamente en mis 2 años de carrera en la Universidad de Estudios Latinoamericanos, que no entraba a mis clases. Por ahí tiene que estar en mi historial de la UNAM, tengo como 3.4 de promedio, algo así. Pero porque yo me salía, o sea, me salía a bailar. Entonces fue como un momento, creo que todos pasamos en la adolescencia o en ese inicio de la adultez, ese momento de no saber qué va a pasar con tu vida, de qué vas a hacer, si lo que haces vale la pena, si estás preparado para eso, si no, qué va a ocurrir, ¿no? Entonces fue un momento difícil para mí. Y entonces resulta que yo conozco a una morra cuyo papá era bailarín profesional. Wow. Y entonces yo dije, a ver, espérate, ¿se puede ser bailarín profesional? O sea, su papá tenía una casa, tenía una familia, tenía todo lo que nosotros relacionamos con tener un trabajo estable, y era bailarín. Entonces para mí fue como el primer choque en entender de que lo que a mí me dijeron desde que empecé a bailar y hasta los 18 años, en ese entonces 19, o sea, dentro de 6, 7 y 8 años,
no los culpo, pues, porque mis papás también están dentro de esta sociedad, este sistema, etcétera, en el que solamente estaban procurando que yo tuviera un mejor futuro, pero ellos me estuvieron metiendo con que de vivir no se baila, de vivir no se baila, o sea, eso no lo vas a lograr, dedícate a otra cosa. Y fue como el primer cambio de, no, a ver, espérate, si hay uno que lo logró, entonces, ¿cómo le hizo, no? Yo también. Entonces fue como un punto de inflexión en el cual yo estaba así, tirado afuera de la UNAM, deprimido porque no sabía qué iba a hacer. Y entonces chequé como, a ver, convocatoria de danza. Y la que más se acercaba, porque en ese entonces yo ya tenía 21 años, o sea, ya había perdido los años de prepa más los años de universidad. Y por la edad hay unas carreras que no te aceptan hasta ciertos rangos, ¿no? Sí. Entonces una de las carreras que más rango tiene es la de danza multidisciplinar. Y entonces yo veo que el examen de admisión es en 2 meses. Uy. Y yo dije, va. Y en ese momento yo tomé la decisión de que iba a estudiar danza y me iba a dedicar a la danza. Y si me quedaba en la carrera, me iba a dedicar a la danza. Y si no me quedaba en la carrera, me iba a dedicar a la danza. Me registro, hago el examen, pero no se lo digo a mis papás. A mis papás se los dije ya que pasé el primer filtro. El primer filtro es el que más se vuelan a más personas. Como de 200, nada más hay un grupo. En esa carrera nada más es un grupo entre 25 y 30. Y el examen lo hacen entre 200 y 300 personas. Entonces, una vez que ya paso el primer filtro, que es una semana de exámenes, ya me dicen que pasé. Fue como un momento en el que yo encaro a mis papás y les digo, mira, la verdad, voy terrible en la universidad. Tienen meses que no he ido, que no he entrado. Hice examen para la Academia de Danza Mexicana en una carrera que se llama Danza Multidisciplinar y me voy a dedicar a bailar. Me apoyen o no me apoyen, lo voy a hacer. Y yo también desde este punto, y también algo que comparto con muchos, es a veces los papás solo quieren que tengas esa seguridad para confrontarlos y decir yo voy a hacer esto. Porque a partir de ese momento, y obviamente con resultados después, Sí, sí. pero fue un momento en el que cambió completamente para ellos 360 grados. Y para ellos es como, a ver, este morro ya no quiere nada más ir a bailar, o sea, este güey se lo va a tomar en serio, ¿no? Y entonces fue un cambio como muy drástico en ellos. Y a partir de ese momento, o sea, tuve la oportunidad de que el primer año en la escuela bailamos en el Palacio de Bellas Artes. Wow. Lo cual es complicado, ¿no? Como para muchos, etcétera. Bueno, el caso es que invité a mis papás y así, ¿no? En ese momento fue como, y salió una maestra y la maestra habló con ellos y les digo, oigan, su hijo es muy bueno y quién sabe qué, ya está aprendiendo, y etcétera. Y luego vieron mi primer periodo de calificaciones, ¿no? Y obviamente ya no era el 3.4, ¿no? Sino ya, etcétera. Ya me veían pararme feliz a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, de por fin me voy a ir a bailar. Por fin alguien me va a enseñar, porque justamente después yo tenía 12 años, estuve 3 años como entrenando con esas personas o que me enseñaran, pero ya después de ahí cuando me vine a la ciudad no tuve un maestro como tal, una guía que me estuviera llevando. Yo aprendía como las cosas solo, aprendiendo de varios lados. Y entonces ya ahí tenía 8 años bailando, y entonces ya por fin que tuviera maestros, que su obligación era enseñarme y decirme, entonces para mí era como, por fin, ¿no? Claro que lo voy a aprovechar. O sea, en la calle nadie te enseña. Yo no había bailado en salones con duela y espejos, ¿no? Es como, claro que lo voy a aprovechar, claro que lo voy a ocupar. Pero justo, y es como, es importante como contar todo ese contexto porque ahí viene el choque cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Esos choques culturales, sí los refiero como culturales porque en la calle creas una cultura. Y la cultura del hip hop es una que se va creando como en tu mente. Y la danza en la academia y en la institución también tiene una cultura muy distinta. Entonces, hay cosas muy chuscas. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi primera semana, en mi clase de ballet, pues yo llegué así, ¿no? O sea, yo llegué con mi gorra, tenía el cabello largo, tenía trenzas, ¿no? O sea, como tumbado y así, ¿no? Y estoy listo, ¿no? ¿Qué me vas a enseñar? y la maestra así pegó el grito de, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vienes peinado? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Así vas a tomar clases, no? Y yo, como, ¿qué está mal aquí, no? Por ejemplo, ¿no? La cultura esto de cambiarte el nombre, o sea, para el hip hop, para la danza urbana es muy importante como este cambio de nombre, porque es una cultura creada por niños, y entonces para los niños, justamente, para los niños a la hora de desarrollar su personalidad y crear personajes como superhéroes, que pueden hacer muchas cosas, eso es fundamental de la cultura hip hop, ¿no? Y entonces, de ese mismo modo, para mí, Aarón es la persona
la persona tímida, Aaron es la persona que dibuja, que se queda sentado, callado, que no le gusta hablar con nadie. Pero Orbit es el que puede ir a reventar y pararse en un escenario y puede venir a platicarte y a decirte cosas y alza la voz y es creativo y es social, etcétera. Y ese cambio en la personalidad es una herramienta muy fuerte que le dio al hip hop y a los niños y niñas en ese entonces de salir de la violencia, ¿no? Entonces eso es muy importante, como que se nos respete esa identidad, y es algo que en la escuela nos hacía, ¿no? O sea, es que a ver, o sea, sí entiendo, ¿no? Me llamo Aaron, si me llamo, en la lista dice Aaron Márquez, pero dime Orbit. Y entonces sí se veía mucho como las danzas mucho más ortodoxas repercutían en la personalidad de las personas ortodoxas, y no es de a gratis que las de ballet jamás me dijeran Orbit, no es como, ¿cómo te voy a llamar así? Claro que no. A diferencia de el maestro de folclore, ¿no? Que a lo mejor decía, bueno, ¿quieres que te llame Orbit? A ver, vente, ¿no? Entonces, eso fue como otro choque cultural. Uno que me parece absurdo, pero fue la primera vez que en la primera semana nosotros vamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, más o menos, ¿no? Entonces después de las 4 de la tarde ya no hay clases, solo se quedan algunas clases extra. Es una escuela en la que también compartes con niños de la carrera de ballet, que empiezan mucho más chiquitos. Wow. Y es horario en el que ellos tienen las clases regulares, como de tronco común. Bueno, el caso es que no están ocupados todos los espacios como en la mañana de 8 a 4, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que terminé como de las clases y yo dije, no manches, bueno, pues vamos a darle, ¿no? Ya terminó, o sea, había estado 8 horas bailando, pero yo decía, pues vamos a darle, vamos, ¿qué sigue, no? Vamos a entrenar. Y dije, no mames, en este piso no me voy a raspar, no voy a terminar todo sucio, ¿no? Nunca me había visto en un maldito espejo, a ver cómo se ve, uy, si se ve culero, se ve chido, ¿no? Y entonces yo dije, sí, voy a darle. Total que ya todos mis compañeros se salen, yo me quedo entrenando y de repente entra una de las policías, una de las guardias de la escuela, entra y me dice, oye, ¿no puedes bailar aquí? Y yo me empiezo a morir de risa porque creo que me estaba cotorreando, ¿no? Porque justo, o sea, el no puedes bailar aquí, me han corrido del Chedraui, me han corrido de las plazas, me han corrido de un montón de lados, porque no puedes bailar aquí, ¿no? De la prepa, de los pasillos, o sea, ha sido toda una vida el no puedes bailar aquí. Y entonces para mí fue como, por fin estoy en una escuela de danza donde se supone que venimos a bailar. Y me está diciendo un policía que no puedo bailar aquí. O sea, es real, y fue real, o sea, no puedes bailar. O sea, si no hay un maestro, si no hay, lo siento, pero ya. No puedes bailar. No puedes bailar. Y eso es un choque tremendamente cultural porque, pues justo, ¿no? En la calle es nuestro escenario. Y en el momento en el que quieras darle, pues vas y dale, ¿no? Entonces, como eso, hay un montón de historias en las cuales, pues sí, hubo un choque cultural intenso. Sí. Wow. Qué gran anécdota. Eso que fue cuando apenas habías comenzado la carrera. Sí, el primer año. Mencionaste al inicio algo muy importante que era, yo estaba hablando de hip hop, me dijiste, iniciaste con breaking. Uh-huh. Llegando aquí, ¿seguiste entrenando breaking o ya te dedicaste de lleno al instituto? No, llegando aquí, o sea, yo llegué a los 15 años aquí. Luego hice la prepa, 4 años, o sea, llevamos 19, y luego los 2 que perdí la carrera, 21. O sea, yo después de llegar aquí a la ciudad, hubo 6 años en los cuales yo me iba a aprender todo lo que pudiera, fuera danza urbana o no. Okay. Siempre y cuando fuera gratis, porque en ese momento no me daba. Intenté algunas veces pagar mensualidades, pero la verdad es que mis papás no tenían como para que pagara un montón de mensualidades. Entonces yo más bien era como de, oye, ¿dónde te juntan a bailar? Oye, conocí a tal lado, y entonces yo empecé a aprender más justo de otros estilos de danza urbana y otros estilos en general que se bailaran como en la calle, ¿no? Había todavía muchos crews, muchos amigos que bailaban. Y digamos que en ese proceso, pues yo ya llevaba 8 años bailando danza urbana. Y eso se vuelve como un punto importante en lo que viene después a la hora de cómo yo desarrollo como estrategias pedagógicas. Pero bueno, o sea, como para dar un adelanto, justo un maestro me dice, es que, a ver, Orbit, tú llevas 8 años bailando danza urbana, son 2 carreras de danza, ¿me entiendes? Entonces, no hagas menos el conocimiento que tú tienes de antes, porque yo después ya también entendí, ¿no? Como, a ver,
4 años de danza es lo doble de lo que yo llevo bailando danza urbana. Claro. ¿No? Entonces sí, una vez que llegué a la ciudad, aproveché como todo lo que había en esta enorme ciudad, que no todo es muy bueno, ¿no? Pero todo lo que había, más posibilidades, y las aproveché para aprender lo más que pudiera. Bien. ¿Hubo un momento en el que quisiste decir, ¿sabes qué? Definitivamente sí, no es para mí, ya me dijeron que esto no se va a poder, me voy? ¿O te permaneciste ahí necio? Sí hubo un momento. O sea, sí, fue un punto antes de la inflexión, o sea, un punto antes de tomar esta decisión de enfrentar a mis papás. Porque también yo estaba pasando, sí es importante como decirlo, o sea, más allá de poder o no poder dedicarse a la danza, más allá de tener las condiciones materiales o sociales para poderlo hacer, también el aspecto de la salud mental es súper importante. Y aunque todavía no es como de mi total seguridad como hacer público las condiciones psicológicas en las que yo me encontraba, sí puedo decir que no eran las mejores, ¿no? Y entonces pasé por un momento en el cual tenía ciertas condiciones psicológicas que no me favorecían como a mi bienestar, ¿no? A mi salud. Y fue el único momento en ese entonces, en más de 8 años, que se me cruzó por la cabeza dejar de bailar. Y yo ya no quería, o sea, ya mi cuerpo no se movía, no me daba para hacer otras cosas. Y mi familia me apoyó muchísimo, estuvieron ahí todo el tiempo, y justamente fue mi hermano el que ya después nos llevamos muy bien. Al inicio nos llevamos tan bien, después nos llevamos súper chido, hoy nos llevamos súper chido. Entonces alguna vez habló conmigo, intentando como hacerme sentir mejor, y me dijo, hermano, nunca dejes de bailar. Y para mí eso se me quedó grabado. Se me quedó tan grabado que 10 años, o sea, cuando cumplí 10 años de bailar, me lo tatué, ¿no? Y aquí lo tengo, y es la frase de mi hermano, nunca dejes de bailar. Creo que ha sido la única vez en la que se me ha cruzado, pero más allá de todo, sí fue porque mentalmente no estaba centrado, ¿no? Sí. Porque de ahí en fuera, no, nadie me sacó de ahí, ¿no? Y justo, ¿no? Entras a una escuela, a una institución en la que hubo más de un maestro que me dijo, tú no sirves para bailar, tú no vas a bailar, dedícate a otra cosa. Y esta actitud, o sea, para mí fue como esta actitud de vivo y de la calle, es como, ¿cómo vas a decir a mí que no puedo bailar, no? O sea, yo ya pasé por esto y pasé por esto, tú no vas a decirme a mí que yo no puedo bailar. Sí, bien, ok, no entiendo tanto tu movimiento, no tengo tu práctica, ok, pero lo estoy haciendo. Y como esa actitud guerrera que se forja en la calle, para mí sí fue fundamental, porque sí hubo muchos compañeros que lamentablemente se quebraban, ¿no? Ante esos comentarios, o sea, comentarios de tu cuerpo, comentarios de tu estatus social, comentarios de tu color de piel, comentarios de tu género, preferencia sexual, o sea, todo eso, de verdad hay una enorme violencia en la danza institucional que se ha normalizado, que creo que poco a poco las nuevas generaciones lo han cambiando y han luchado con eso, pero justo, ¿no? O sea, a mí hubo más de un maestro que me decían, es que tú tienes un cuerpo difícil, tú no vas a poder bailar, ¿no? O por ejemplo, una vez me dijeron, es que tú no eres flexible. Entonces yo me prendí, porque yo de morro, o sea, me ponía todavía me pongo el pie atrás de la cabeza y así. Entonces me ardió que me dijeran que no era flexible. Entonces, que no soy flexible, ¿no? Entonces hago como un montón de estas machincuepas y me dice, pero eso que eso no te va a servir para nada. Entonces como que hubo muchos encontronazos en los que yo les dije, no me va a servir para las cosas que tú bailas, pero las cosas que yo bailo sí me sirven. Así más de una vez decían como el ballet es la base de todo. Y yo, perdón, yo aprendí a girar de cabeza y hasta 8 años después estoy aprendiendo ballet. Yo nunca necesité ballet para aprender a girar de cabeza. O sea, como tuve que entrar como a defender quién era, qué hacía. Y entonces sí hubo como muchos intentos en los cuales era como, nada, tú no vas a hacerla. Pero no, yo ya había pasado por un montón de cosas que para mí, güey, este es el mejor momento. Estoy disfrutando un montón venir aquí. Entonces lo siento, pero no me vas a convencer de otra cosa. Claro. ¿Qué crees que haya sido? Bueno, mucho de lo que mencionas es pues la técnica, ¿no? Flexibilidad, no tienes flexibilidad, tu cuerpo no sirve para esto, no va a ser funcional. ¿Por qué lo hacían? ¿Porque ellos traen una idea muy rígida de lo que es su escuela? ¿O por el hecho de que sabían de que te dedicabas
al breaking, a lo de calle? Sí, ambos. Yo creo que ambos, porque no era el único. Habíamos, me parece que dos que bailábamos como cosas de danza urbana. El otro no bailaba break, pero sí bailaba más. Por ejemplo, había sido chambelán, era de Chalco, ¿no? Sabía bailar cumbias, etcétera. Y así hubo un montón de veces que comentarios así de, es que tú vienes de Chalco, ¿no? Wow. Hubo un montón de veces en las cuales, sí, o sea, eran comentarios que no tenían nada que ver con el desempeño, con lo que podías hacer. Y entonces sí, era un poco de ambas, o sea, era una cuestión de sí atacar como las cualidades físicas porque era una realidad, o sea, no estoy diciendo que yo no fui pésimo para el ballet el primer año o que nunca pasé de 7, por ejemplo, o sea, el ballet me costó un montón de trabajo, pero yo ahí estaba, ¿no? A mí, por faltas, jamás, o sea, yo ahí estaba, y ni modo, ¿no? En ballet a lo mejor nunca pude mejorar como mejoré en folclore, ¿no? Que el primer año ha sido horrible y después puro 9, ¿no? Y me tocó el mismo maestro el primer año y el último. Y me dijo, Orbit, que bien has avanzado. Y pues bueno, a lo mejor para mi cuerpo el folclore encontró un mejor movimiento que el ballet, ¿no? Que aunque sí mejoré, pues no era lo suficiente quizás para el nivel que estaban exigiendo. Entonces no estoy diciendo que no se tengan deficiencias físicas, sino el ataque y la forma en la que porque para mí son profesores, no son maestros. Para mí, jamás a ninguno de ellos lo voy a considerar como un maestro. Para mí son profesores ejerciendo una profesión de una licenciatura, una asignatura, ¿no? La forma en la que atacaban, la forma en la que dirigían, y luego, sí, demeritar también, o sea, más de una vez me dijeron, es que el breakdance no es baile, porque para ellos lo único, el baile, por ejemplo, uno es, maestro de Graham, entonces todo lo que fuera contemporáneo era baile. Él ni siquiera consideraba las danzas de folclore como bailes, ¿no? Entonces sí, es una visión muy ortodoxa en las cuales, para mí, la verdad, con todo el respeto y a su trayectoria, como profesores y como bailarines, claro, la admiración total, una edad avanzada, seguirlos, pero eso no significa que no sean cuestionables y que no sean criticables, y lo siento, ¿no? En más de una ocasión alzamos la voz, o yo alcé la voz y me puse al tú por tú, porque para mí no vales ni más ni menos, porque tu trayectoria es igual de respetable que la mía y tu danza es igual de respetable que la mía. ¿Qué ocurría o qué hacían cuando alzabas la voz? Hubo una buena, justo con ese maestro, que, ¿cómo se llama? Federico, ay, no me acuerdo cómo es su apellido. Bueno, él es maestro de Graham, y esa escuela no es muy grande en el salón, los salones no son tan grandes, bueno, es que sí son grandes, pero los grupos también son grandes, entonces éramos como 25, 26, entonces estábamos haciendo la secuencia de Graham, y de repente de reojo veo que, no sé, en una secuencia, una compañera le da un codazo sin querer en el ojo a otra compañera. Entonces son secuencias fuertes, ¿no? En las que ves contracciones. Entonces fue un trancazote, ¿no? Entonces veo, o sea, cuando alcanzo a ver de reojo como el trancazo y que se aturde, ¿no? Pero le tenían tanto miedo al maestro que ella quería seguirle, ¿no? Y yo me detengo, y le digo, oye, no, a ver, espérate, ¿estás bien? Déjate reviso. O sea, primero que no tengas sangrado interno, o sea, luego no, que no te marees, no te caigas. No fue a propósito, no hubo, y la otra morra también estaba como de, oye, te ayudo, y ella no quería seguirle. Entonces, obviamente, el maestro estaba ahí sentado y empezó a gritonear, porque es un maestro que gritonea, te dice cosas, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no están siguiendo la secuencia? Y entonces yo, espérese, es que le pegó a la compañera, no me importa, tú eres doctor, tú quién sabe qué, tú sigue. Y entonces, pues ya me encabrono yo y me paro y dice, a ver, usted a mí no me va a estar diciendo que no ve que le dio un golpe, no sabemos si está mareado o algo le puede pasar. Y entonces ya empieza a decir, entonces sálganse de mi clase, pues me largo de su clase. Entonces nos salimos y ya reviso y no le pasó nada en realidad, pero sí solo necesitaba como, a ver, calma y otra vez regresar. Y entonces, para mí mi postura siempre fue defenderle en lo que yo creía y la integridad de lo que yo creía antes que una calificación. Lo siento, o sea, sí me parece que los profesores tienen un poder sobre nosotros en los cuales están decidiendo sobre nuestro futuro, etcétera, porque también en una escuela de danza reprobar una materia es casi recursar,
porque no hay forma como ¿Salvarla? de salvarla, o sea, no hay materias que recurses, o sea, no, lo siento, ¿no? Entonces sí, o sea, sí, no me daba miedo, pues, pero sí era como, no, ahorita a ver cuánto me pone, ves que me dice. Va a repercutir de alguna Cómo forma repercutir ese... de alguna forma, ¿no? Pero también era una persona con carácter, y esas personas con carácter, o sea, afortunadamente no pasó nada, igual no tuve las mejores calificaciones, pero para mí era como, bueno, ya, ahí, ¿no? Y en esa ocasión, en más de unas ocasiones, como defender justo en lo que yo creía, por mis compañeros, pero más allá de por mis compañeros, pues por la manera en la que yo creo que se tendría que ejercer la danza. ¿Has alzado la voz ahora estando fuera de la institución? Creo que en muchas menos veces posibles, pero justo, o sea, la institución te mete de 8 a 4, o sea, son muchas horas con muchos compañeros, con muchas personas, con muchas cosas. Entonces, creo que fue más también como ese choque en la universidad. También la relación de poder, ¿no?, que hay entre maestro y alumno, ¿no?, que no tendría que haber, me parece, pero bueno. Creo que afuera ha sido más una cuestión de seguir con esa integridad, aunque nadie lo vea, aunque nadie te lo aplauda, ¿no? Porque en ese momento pues habrá quien dijo, el Orbit se rifó por gritarle, y habrá quien dijo, Orbit, no le puedes faltar el respeto a ese maestro, ¿no? Está como en la opinión pública, pero yo creo que gran parte de lo que nos hace grandes bailarines y grandes personas es hacer las cosas bien aun cuando nadie esté viendo. Y creo que a veces es difícil, ¿no? Porque a veces tienes hambre, a veces estás cansado, a veces no todas las condiciones son las mejores como para que tú digas, oh, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer el otro, ¿sabes? Y yo creo que ha sido en esas ocasiones en las cuales he tenido más como que defender mis propios ideales. Maravilloso. Háblame un poquito acerca de la cultura hip hop, porque sé que es un mundo grande, pero realmente no estoy tan empañado, tan permeado de esa información, y sobre todo tenerlo de palabras que salgan de ti para mí va a ser muy significativo, y seguramente también para muchas personas que no saben, incluso, ¿no? El hecho de ponerle cultura hip hop, no solo hip hop, sino trae un contexto social, cultural, histórico, etcétera. Platícanos un poquito, por favor. Sí, o sea, primero que nada, el hip hop, para las personas que no tienen mucho conocimiento profundo, que también es completamente válido, ¿no? No todos teníamos ese conocimiento, pero sí, para empezar a diferenciar, ¿no? Como hip hop no solo es música, o hip hop no solo es batallas de rap. Hip hop es una cultura que tiene su origen en Nueva York en los años 70. En el 2001 fue reconocida como una cultura ante la ONU, una cultura de paz. Wow. Sin embargo, más allá de tener esos reconocimientos o esa legibilidad ante ciertas instituciones que son importantes, le da prestigio, lo más importante para mí es comprenderla al hip hop como una conciencia colectiva. Esta idea de tener una conciencia colectiva lo que hace es que el hip hop y la manera en que lo entendemos, nuestra manera de ver el mundo, repercute en otros lugares, en otras geografías del mundo, y es el mismo hip hop. Es decir, así yo me ponga a bailar ahorita y entra alguien de China, un b-boy, se va a poner a bailar conmigo, y a lo mejor no tengo ni idea de su idioma, no entiendo lo que habla, pero entiendo lo que baila, y eso es el hip hop. Trasciende más allá de las fronteras, ¿sabes? Algo que me gusta un montón, por ejemplo, hay proyectos en Franja de Gaza en las cuales están palestinos, israelíes, musulmanes bailando breaking, porque la cultura hip hop les permitió tener una cultura que los une y no renunciar a la cultura que finalmente quizás por cuestiones políticas los separa, sí, ¿no? Sí. Entonces, esta idea de mantenernos como una conciencia colectiva hace que nos entendamos porque nos autopercibimos dentro de una misma cultura. Ahora, lo siguiente es conciencia colectiva independiente.
Esto y el hip hop está lleno de contradicciones, pero esas contradicciones son las que la nutren y la hacen lo que es y lo que no es. Habla de que te da una posibilidad de crear tu propia versión del hip hop, porque como es de todos, no le pertenece a nadie. Y entonces en ese sentido, el hip hop que hay en Brasil tiene cargas culturales de la cultura brasileña y va a ser muy distinto al hip hop de Nueva York, o inclusive en el mismo país, al hip hop de Los Ángeles, o por ejemplo, el hip hop que hay en el norte del país, a la península de Yucatán, o el francés, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces el hip hop te da una posibilidad de que si bien es un entendido colectivo, cada una de las personas que están dentro de esa comunidad tiene la posibilidad de permear con sus propios valores y raíces culturales esa cultura. Por eso es una cultura de culturas. Y el breaking es una danza de danzas, ¿me entiendes? Y entonces ver al hip hop de esa manera mucho más profunda ayuda a entender como a ciertas personas, ¿no? Que no tiene que ver solamente con moda, y sí, no tiene solamente que ver con expresiones artísticas, pero también sí, pero sobre todo es una manera de entender al mundo. Recientemente, así no se inicia, pero recientemente uno de los primeros filósofos e historiadores del hip hop, que se llama KRS-One, él definía también hip hop como hip, el conocimiento, y hop, el movimiento. Y son estas dos dualidades que parecen una constante en cada una de las personas que ejercemos el hip hop. Es decir, hay un movimiento, hay un hop, hay gente que hace graffiti, que hace rap, que hace música, que hace DJing, que hace beatbox, que baila, ¿sí? Ese es el movimiento. Pero en el hip está el conocimiento, en saber por qué lo haces. Entonces no puede existir una sin la otra. Si solamente bailas por bailar, solamente estás haciendo hop. Si eres un ñoñazo, solamente sabes de bailar, pero no bailas, solamente estás haciendo hip. Entonces el hip hop es un movimiento consciente, un movimiento inteligente. Y entonces te invita a no solo hacer las cosas, sino saber por qué haces las cosas. Y eso también tiene un trasfondo ideológico y político de las raíces donde creció una situación marginada, racializada, de latinos y negros, en las cuales hay un constante movimiento, pero que no es porque sí, no es porque se nos antoje, sino que tiene un trasfondo intelectual, de conocimiento, de escape político, etcétera, y que entonces te da una razón de ser, como un b-boy, y te da una razón de hacer, bailar breaking. Entonces los que bailamos breaking nos llamamos b-boys, o biggers si eres chica, ¿no? Los que hacen graffiti se llaman writers, los que hacen rap se llaman MCs, los que hacen música se llaman DJs. Entonces está la acción y quién ejerce la acción. Eso es en términos generales hip hop. El hip hop, como es entendido como una cultura, ni siquiera los antropólogos se ponen de acuerdo en definir qué es una cultura, es algo sumamente difícil, pero vamos a intentar comparar el hip hop con elementos culturales, no sé, por ejemplo, la manera de vestirse en diferentes zonas de México, ¿no? México tiene culturas, pero también tiene culturas en diferentes regiones, ¿no? Pero digamos que todas las culturas tienen una manera de expresarse a través de la vestimenta. Y entonces es ahí donde el hip hop también tiene una forma de expresarse a través de la vestimenta. Las culturas tienen una forma de lenguaje. Si bien el hip hop no tiene un lenguaje propio, lo que sí tiene ciertos códigos de lenguaje que no entienden todas las personas. Por ejemplo, hablamos de tecnicismos como cipher, por ejemplo. Hablamos no solamente de lenguaje a través de la palabra, sino lenguaje, por ejemplo, el lenguaje corporal. Que esto, ahora sí que aquí y en China, si yo le hago a alguien así, me va a entender. ¿Sí? Porque eso significa pirata, porque esto viene de como si fuera un pez que se está comiendo las cosas y tú estás comiendo de todos lados. Okay. Eso es parte del lenguaje del hip hop. También está una parte que es muy importante, que es el emprendimiento, que es por allá de los años 80s, 90s, empiezan a ver las primeras personas en poder vivir de una rama del hip hop, de algún elemento artístico, y luego por primera vez empieza a ver millonarios de hip hop, como raperos, ¿no? Como Snoop Dogg, Eminem, las grandes superestrellas, y empiezan a generar una soberanía económica a través del hip hop. Esto también es bien importante, o sea, no solamente se trata de poder redituar lo que haces. Una amiga que se llama Clara, que también es de mi organización, de Anáhuac Zulu, decía: no hay nada más revolucionario que te paguen por lo que haces.
Y entonces, si bien antes era de la calle, de los marginados, de los mugrosos, ahora págame, porque esto vale. Sí. Y esa capacidad de tener esa soberanía económica, de dedicarte a eso, también forma parte del hip hop. Pero no solo eso, no solamente dentro del ámbito capitalista, también hay mucho entendido de que justo mi talento vale, pero si eres de la comunidad hip hop, entonces no me pagues con dinero, págame con tiempo, págame con conocimiento. Tú sabes hacer graffiti, enséñame graffiti, yo te enseño a bailar break. Esa es como una lógica que existe, ¿sí? Entonces, justamente son múltiples entendidos, es una manera de, es una cosmovisión, una forma de entender al mundo, que ya no se queda solamente en un género musical o una forma de vestirse, es decir, sí y no. Es eso, pero es mucho. Todo ese conglomerado es hip hop. Es muy interesante porque, por ejemplo, por todo lo que mencionas como movimiento, el graffiti, la parte de los cantantes a través de su voz, los bailarines, justamente, ¿no? Tiene todos esos elementos, si así podemos llamarlo, que a lo mejor otras danzas no lo tendrían, vamos, ¿no? No sé, vamos a poner un ejemplo que a lo mejor no, como que no tendría tanto sentido, pero por ejemplo el ballet pues es movimiento únicamente, pero ¿dónde encuentro voz? ¿Dónde encuentro escritura? Sí hay una escritura de cierto modo con la coreografía, los movimientos, los trazos que están haciendo, pero no tan resaltado como lo tienen ustedes en la cultura del hip hop, ¿no? Y eso se me hace bastante interesante. Ahora, ¿el breaking de dónde sale? ¿De mismo hip hop? Sí. ¿Es como su rama o qué viene siendo? Sí, el breaking fue parte de las actividades que los jóvenes negros y latinos hacían en algo que se llama block parties, que eran las fiestas de cuadra en los años 70. Una historia muy breve es que mientras las generaciones más grandes se iban a clubes o discotecas, los morritos de 8, 9, 10, 11 años, lo que empezaron a hacer es agarrar edificios abandonados y ahí hacían sus fiestas. Y entonces todos los elementos que ahora pertenecen al hip hop existían antes de que existiera la etiqueta de hip hop. Entonces ya había gente que bailaba con influencias del jazz, del funk, había morros que bailaban, ya había morros y morras que hacían graffiti, y lo que pasó es que todas estas actividades disidentes convergieron en estas fiestas y fue lo que después fue un catalizador para que con el tiempo la primera organización del hip hop, que se llama Universal Zulu Nation, le diera esta etiqueta y diera este conglomerado e hiciera un movimiento que les dijera, a ver, lo que estamos haciendo es muy valioso, ahora, ¿qué les parece si lo reunimos dentro del término hip hop y entonces le damos sus elementos? Porque antes no solamente bailaba, sino es que el que bailaba hacía graffiti y de repente se subía a rapear y de repente era DJ, etc. Sí, esos fueron los múltiples elementos que existían desde antes. Y el breaking no nació como de la nada. Primero en las fiestas, lo que dicen los pioneros es que ibas a bailar, era un baile social, ibas a bailar con una morra, con un güey, y era un baile de niños también, o sea, ibas a bailar solo por bailar. Lo que pasaba es que justo era un entorno sumamente violento en el cual la fiesta funcionó como un catalizador de esa violencia, ¿sí? Y lo dirigía hacia otras actividades. Y entonces había mucha rivalidad entre quién rimaba mejor, entre quién pintaba mejor, porque eso era mejor que agarrarse a madrazos. No estamos diciendo que románticamente cesó la violencia en el 100%, pero sí fue un catalizador de jóvenes que entonces me dolía más que me partieras la madre bailando break a que me partieras la madre real. ¿No? Y entonces este picudeo que existía hacía que ahora ya no es suficiente con bailar cada vez que voy a la fiesta. Necesito practicar mis movimientos. Y los espacios de práctica de los movimientos pues eran los parques. Entonces de repente había muchas influencias negras. En ese entonces había unos que se llaman The Nicholas Brothers, que de hecho también fueron una gran influencia para el movimiento Sot Suite de Tintán, etc. Ellos eran bailarines, eran gemelos, y ellos hacían muchos movimientos al piso. Y entonces estos niños veían en las películas, en la tele, a estas personas bajando al piso, y entonces imitaban esta idea de ir al piso.
y eso se fue poco a poco desarrollando. Y luego justamente las influencias era que de repente había alguien que te enseñó capoeira, no, pues entonces lo meto dentro de mi baile. De repente había alguien que hacía, por ejemplo, estuvo también mucho de moda el Kung Fu. Bruce Lee estaba rompiéndola con sus películas, Sí. entonces los niños estaban imitando la actitud de Bruce Lee y lo metían dentro de su baile, y de repente llegaron los gimnastas, y entonces fue un conglomerado de cosas que fue poco a poco construyendo lo que hoy en día es el breaking. Wow. Sí, ahora empiezan a pasar las imágenes en mi mente Sí. y van formando, ¿no? Ahora tiene más sentido. El hecho de ver el resultado es como de, sí, está bailando y hace esto, pero ¿por qué lo hace? Sí. Tiene- Ahí está el hip, el Exacto. conocimiento. El popping también es parte de esto, pues punto y aparte. No, no es parte de eso, pero tampoco es punto y aparte. Si vemos el mapa de Estados Unidos, del lado derecho tenemos a Nueva York y del lado izquierdo tenemos a California. Fueron dos puntos importantes, uno de migración, tanto negros y latinos convergían en esas zonas. Puntos importantes también que fueron por diferentes proyectos económicos, mundiales, guerras, depresión económica, etcétera, se vieron arraigados en marginalización, racialización, discriminación. Y no solamente estos dos puntos, pues, pero de ahí es donde nacen la mayoría de las afrodiásporas, ¿no? De la marginalización, Sí. del empoderamiento, ¿no? Y el locking es considerada la primera danza urbana. Locking. El locking viene del funk, de un creador que se llama Don Campbell. Pero bueno, esa surge en los 60s y el popping surge en los 70s de unos hermanos que se llaman Poppin' Pete y Boogaloo Sam. Y ellos lo que querían era, y lo digo citándolo porque tuve la oportunidad de tomar clase con él, con Boogaloo Sam, decían es que ellos no querían bailar como todos los demás, que ya bailaban locking, entonces ellos querían hacer sus propios pasos. Y entonces, palabras más, palabras menos, ahí surge el popping, pero el popping surge en California. Siempre hubo como esta disputa entre la West Coast y la East Coast, la costa este y la costa oeste. Pero lo que ocurrió es que a través de, por ejemplo, un personaje muy importante que se llama Mr. Wiggles, que es pionero del hip hop, del baile del breaking, viajó a aprender y luego regresó. Y entonces él nos cuenta, también tuve la oportunidad de tomar clase con él, él nos cuenta que antes no era como que te daban una clase o un taller o que lo podías grabar, sino ibas, los veías bailar, convivías y como podías traías ese conocimiento de este lado, claro. Y entonces el popping que llegó a través de Mr. Wiggles se fusionó con el bounce y el rock del hip hop y crearon un estilo diferente, sí, pero que sí había popping. Pero bueno, en términos generales, el hip hop tiene muchas culturas hermanas. Por ejemplo, la cultura de Jamaica, uno de los primeros DJs de hip hop se llama DJ Kool Herc, y una de las primeras promotoras, organizadoras de hip hop se llama Cindy Campbell, que es su hermana, y ambos tenían ascendencia jamaiquina. La idea de poner un sistema de sonido en los parques para las fiestas fue una idea que se sacó del Sound System de Jamaica. Entonces, toda la idea, toda la cultura del Rastafari, del dancehall, del ragamuffin de Jamaica es prima hermana del hip hop. Y así también toda la cultura chicana, del Sud Suite, de los pachucos, del gangsta que se dio en California, también es prima hermana del hip hop. Ahora, siempre es importante cómo diferenciarlas porque justo cada una es valiosa por la historia y cultura que tienen. Y así como el hip hop tiene su historia y sus pioneros, el popping tiene su historia y sus pioneros, el locking tiene su historia y sus pioneros, el breaking no es el único baile del hip hop, también hay otro estilo que no fue al piso, que no se quedó en el piso, que primero fue el party dance, ¿sí? Como el baile de fiesta, y luego se evolucionó a algo que hoy en día conocemos como hip hop dance, que no necesariamente es breaking, sino que ya fusiona cosas de
de popping, Estar arriba sí, todo el de estar arriba todo el tiempo, ¿sí? Pero también pertenece a esa cultura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, están los club styles, los bailes de fiesta, de clubes, como el Vogue o el Walking, que también tienen una historia de reivindicación de la comunidad LGBT, ¿sí? O más, pero que también es importante reconocerla y entenderla, que si bien es prima hermana del hip hop, no es lo mismo porque no tenemos que ser lo mismo para llevarnos bien. Y también está la cultura del house, que era por otro lado, y entonces todas las danzas urbanas que hoy en día conocemos, cada una tiene su propia historia, sus propios porqués, ¿sí? Y que para mí es contraproducente englobarlas en una misma cosa, porque aunque sí valemos lo mismo, no tenemos la misma historia. Y es válido conocer la historia de los demás, es rico conocer la historia de los demás y de dónde vienen. Sí. Mencionaste danzas del hip hop. Sí. Sí es válido mencionar. Sí. No le puedo decir bailes del hip hop. También bailes del También hip hop. es válido. Sí. Okay. Todas estas danzas del hip hop comparten ese bounce. Sí. ¿Por qué es el bounce? Eso está bueno. Hay una, de hecho te la paso para que si quieres la pongas en la edición de esto, pero justo Mr. Wiggles, que es con quien tuve la posibilidad de tomar clase, para empezar ellos tienen ascendencia puertorriqueña. Wow. Pertenecen, en Nueva York había muchos latinos, o sea, muchos de muchos países, pero en general había muchos puertorriqueños y también había muchos mexicanos. Entonces Mr. Wiggles, él es de ascendencia puertorriqueña, y entonces él nos contaba que había una canción en específico que sería para los mexicanos como el caballo dorado, una canción específica que ponían ellos en las fiestas, y que la canción dice bounce, rock, skate, roll, bounce, y entonces ellos la bailaban con bounce, rock, skate es un paso a los lados, skate, y roll es hacer como esto, roll, ¿sí? Y entonces esas se volvieron como las técnicas básicas de los morros de ese entonces, y se quedaron con esta idea. Ahora, tampoco es de a gratis, o sea, esta canción es una canción funk y disco que finalmente son, no son evoluciones, más bien son como ramificaciones de todo lo afro que culturalmente creció y le regaló, o la cultura gringa les quitó, pero bueno, que tiene una historia desde venir del blues, que después se convirtió en el rhythm and blues, que después se convirtió en el jazz, que después se convirtió en el funk, entonces, etcétera, ¿no? Entonces, eso es funk, y entonces todos estos ritmos afrodescendientes nos llevan a movimientos corporales afrodescendientes. Entonces el bounce, el hacia ir la tierra, hacia abajo, el ir hacia la tierra, ¿no? Entonces no es de gratis que exista como esta vinculación entre la idea de ir hacia la tierra y el breaking mismo es ir hacia la tierra, es bailar en el piso, es algo muy humano, o sea, algo que pasa siempre es que si te pones a bailar en la calle hay un niño o una niña que te quiere imitar y va al piso, ¿no? Entonces esta idea del bounce y el rock y el skate y el roll, pero así mucho el bounce, el ir hacia abajo, pues es una herencia afro, combinada obviamente con todo el entorno urbano que existía en Nueva York y que se mantuvo y que después se volvió como una técnica básica del hip hop. No puede haber hip hop dance, no puede haber breaking si no hay bounce, si no aprendes a ir hacia abajo. Wow. Maravilloso. Está chido. Está chido, interesante. Bien rica la información. En la mañana compartíamos acerca de la historia, lo afrodescendiente, y estábamos hasta por las Antillas, por el Mar Caribe, ¿no? Toda la parte de Veracruz, Campeche, Oaxaca, y ahorita nos fuimos hasta Estados Unidos, Nueva York, California. Pero aún así, aun cuando sean géneros o danzas de cierto modo distintas, comparten esa misma raíz también afro, ¿no? Sí. Y algo importante que dijiste, ¿no? Que no se lo regalaron, sino lo jalaron, ¿no? Sí. Y al final eso me gusta mucho porque nuevamente, igual, si me permite relacionarlo un poco también con los ritmos latinos, desde mi perspectiva, el hecho de ir hacia la tierra, para poder generar los movimientos de la pelvis y del torso, ¿no? Que es donde nacen todos estos movimientos para bailar salsa, bachata, merengue, danzón, etc. Es muy, muy lindo cómo de cierto modo llegan a conectar en algún momento, ¿no? Por algo son danzas.
¿Cómo te sientes hasta ahorita? Bien, bien, todo chido. La verdad es que soy ñoño de lo peor, entonces a mí me encanta hablar de eso. Y, o sea, me encanta que haya... Creo que lo más importante para nosotros es que justamente toda la información y el conocimiento del hip hop no se quede solamente dentro de la comunidad hip hop, sino que haya personas interesadas alrededor, justo lo que te decía, no tienes que bailar breaking para entender lo que te estoy diciendo. Y para mí eso es igual o inclusive a veces más valioso que solamente quedarme encerrado con una misma comunidad, sino que ahorita, justo, ¿no? Con las batallas de salsa, las batallas de bachata, yo les decía, no sientan que están agarrando algo que no les pertenece, porque en su momento la salsa y el mambo fueron regalos que desde ahí nació el hip hop. Entonces la manera de batallar de la danza urbana y del hip hop y del breaking, pues ahora puede ser como un regalo de reversa también hacia los ritmos latinos, la salsa, la bachata o afrodescendientes. Entonces para mí es lo mismo, no tenemos que hacer lo mismo ni hacer lo mismo para entendernos. Entonces para mí eso es lo mejor. Hablar de batallas, esa creación inmediata como lo llamas, ¿no? Me encanta mucho. ¿Cómo te has sentido ahora que estás pues siendo partícipe de ver a estos cuerpos batallar, ¿no? Con salsa, con bachata. He visto que también has entrado a las batallas. ¿Qué tal la experiencia? Sí, justamente en esto que dices, para mí justo fue en la carrera cuando conocí un laboratorio de investigación. Uno me di cuenta que la palabra improvisación tenía como muchos significados dependiendo de a quién lo escuchara, ¿no? Había personas que simplemente decían como, la improvisación es no saber lo que estás haciendo, o improvisar, o sacarlo de la nada, etc. Pero sobre todo en la danza institucional lo utilizaban como un insulto. Era como, ¿qué estás haciendo? ¿Estás improvisando? O no estás improvisando, quiero que hagas algo bien. Y entonces eso para mí fue como un detonante de que, a ver, porque para mí no todo tiene el mismo valor, ¿sabes? Entonces la música clásica, la otra vez estaba viendo un video que decían la maestría de la música clásica, por ejemplo, de lo que escribió Beethoven o Bach, no solo radica en su capacidad de interpretarla, sino que uno de los grandes aportes a la humanidad que ellos hicieron es que la pudieron escribir y que por lo tanto se pudo replicar, y que hoy en día hay personas que pueden tocar a Beethoven, quizás no como él lo tocaba, pues, porque nada se repite en este mundo, pero sí acercarse mucho, y eso es súper valioso. El ballet es una de las danzas que lleva más años estudiándose y perfeccionándose y replicándose. Entonces no es de a gratis que haya una estructura muy específica de cómo dar una clase de ballet musicalmente, etcétera, y de cómo representarlo y cómo hacer que salga exactamente igual. Eso es sumamente valioso. Sin embargo, toda la herencia afro del otro lado, todo lo increíble del jazz, es que no se puede replicar. Toda la improvisación que existe en el jazz es de lo más rico para cualquier jazzista, y es justamente lo que dicen, es que ir a escuchar en vivo jazz es escuchar el verdadero jazz. Muchos jazzistas al inicio estaban peleados con que se grabaran las cosas porque decían que ahí perdía el sentido. Y entonces también todos los ritmos afros, y hay una gran carga, ¿no? de la improvisación, de lo que ocurre en ese momento y que no va a salir dos veces. Entonces estos dos lados son sumamente igual de importantes. Sin embargo, parecía que dentro de la institución se enaltecía el poder replicar perfectamente algo, aunque no fuera tuyo, en lugar de poder crear algo completamente tuyo que solo iba a ocurrir una vez y fuese efímero. Sí. Entonces para mí, porque tampoco se trató de, pinche ballet, ¿no? O sea, yo aprendí cosas increíbles del ballet, pero a ver, vamos a poner la misma balanza, o sea, vamos a hablar desde iguales. Entonces yo dije, bueno, lo que sí bien es cierto es que en el hip hop en general, ahora hablamos de hip hop, hablamos de sus múltiples elementos. En el hip hop todo el tiempo nos la pasamos improvisando, pero me di cuenta de que no estamos improvisando, que es más una creación inmediata. Es decir, un grafitero tiene un boceto, ¿sí?, en el papel,
pero cuando lo va a plasmar en la pared, se dio cuenta que no le alcanzó para los 15 colores que quería, entonces tiene que ver qué va a hacer con 10, pero no va a improvisar, no va a hacer a la nada, sino va a crear algo en ese momento con esos 10 colores. Y de repente hay grafiteros que ven que, este poste no lo había visto, pues también voy a rayar este poste para que desde esta perspectiva se vea. Entonces de repente, el árbol queda como el afro de la morra, va a quedar... Entonces estás creando en ese momento. Los que bailamos en una batalla, justamente por eso lo digo, en una batalla es un diálogo constante, entonces no se trata de ir a hacer lo que sea, sino a ver, el vato me está tirando giro de cabeza y después está haciendo esta pose y después, ok, yo tengo doble giro de cabeza y entonces estoy creando en ese momento. No estamos haciendo cosas de la nada y que no significa que esté mal. Hay clases de improvisación en las cuales sí, no tienes que llegar siempre a algo súper creativo o increíble todo el tiempo. También qué hueva, o sea, permite ser humano, equivocarte y solamente existir y ya. Pero lo que hacemos en el hip hop no era solamente improvisar, sino llevarlo a algo más allá. Que entonces yo lo denominé como una creación inmediata. Entonces, en ese sentido, todos los ritmos latinos en sus diferentes batallas, lo que yo estoy intentando compartir ahora, porque no es como que la mía sea la única verdad, es que ya tienen mucha improvisación porque eso ya existe en los sociales. En los sociales estás improvisando y todavía quizás más complejo que la danza urbana porque es en pareja, ¿no? Estás improvisando con la otra persona, estás viendo qué ocurre, pero que aún así, y a muchos no me dejarán contradecir, de repente hay un diálogo entre las personas, entre las parejas, ni siquiera voy a decir hombre y mujer porque pueden ser hombre, mujer, lo que sea. Hay un diálogo entre las parejas y entonces ya no haces solo lo que quieres, sino lo que quieren que ocurra, esa comunicación, y es ahí donde ocurre la creación inmediata. Y entonces esa misma comunicación que ustedes ya comprendieron en pareja, pues bueno, finalmente cuando estás batallando, sí te lo quieres reventar porque venimos de una herencia competitiva y finalmente reventártelo es mejor que partirle la madre, sí, pero ante todo es en diálogo, porque al final ya no estamos en ese contexto en el cual si no batallamos nos madreamos. Entonces ahorita es: tú me estás regalando tu danza, yo te voy a regalar mi danza y va a ser lo mejor que has visto en tu maldita vida, porque tú te mereces el respeto de que yo haga lo mejor posible, pero con lo que me vas a sacar tú. Entonces vamos a darnos, y eso es diálogo. Y es ahí donde ocurre la creación inmediata. Entonces, para mí no es nada complejo ni nada difícil, porque son culturas hermanas, ¿no? Complejo sería hacer batallar a los de ballet, a los de Graham. ¿Por qué? Pues porque no soy un especialista. A lo mejor alguien que sea especialista en Graham y también haga danza urbana, pues adelante, ¿no? Yo lo apoyaré, pero no es mi área y no es de mi interés en este momento, ¿no? Sí. Todos los ritmos que son como estos afrodescendientes no es tan complejo, no estamos tan alejados. Wow. Las batallas para mí siempre han sido un reto en el ambiente de salsa y de bachata. En alguna ocasión lo llegué a intentar. Obviamente habían esos bloqueos, ¿no? De siempre, ya no estás en ti, te perdiste, te fuiste, los nervios, muchas cosas que suceden por el hecho de que pues, hay gente a tu alrededor, propias inseguridades incluso, o justamente lo que mencionas, ¿no? De tratar siempre de buscar algo súper perfecto o un paso que a todos los haga estremecer, ¿no? Y ahora que lo compartes y el decir, no siempre va a ser eso, también te puedes equivocar, incluso que del hecho de equivocarte tú te puedas agarrar para seguir creando, ¿no? Claro. La otra vez también nos compartías acerca de los sets, de estar, esto comparte también con la parte de creación inmediata. En el caso de los bailarines, no es como, sí, tener como un pequeño borrador de lo que vas a hacer, ¿no? Pero en la parte de danza, ¿utilizas tú también esos sets? ¿O cómo es al momento en el que estás batallando? ¿Solamente te agarras de lo que mencionabas, de la comunicación fluida que tienes con tu contrincante? Sí, yo me atrevería a decir que en todos los elementos del hip hop, ni todo es coreografiado, ni todo es improvisado. Justo esta combinación de ambos es lo que hace una creación inmediata. Porque los DJs en una fiesta tienen su selección de música. Pero, por ejemplo, si están viendo que las personas, hay más bailarines de salsa, entonces metes más salsa, ¿no? Si de repente, ya los aburriste, ya llegó la hora, hay que bajarle a la fiesta. O sea, un DJ sabe controlar la fiesta y la energía en la fiesta, ¿no? Los raperos, ahora que está tan de moda las batallas de rap, déjenme decirles que no todo es improvisado y no todo es
escrito, sino ellos entrenan, practican, tienen palabras clave, palabras ancla que pueden entrenar y conjuntar, etcétera, y en ese momento las contestan, pero ya hay una estructura, estructuras mentales. Entonces, lo que sí cambia es que hay personas, o bailarines ya en este caso, que se acostumbran más a hacer 90% improvisación y 10% planificación, ¿no? Y hay personas al revés, 90% planificación y 10% improvisación, ¿no? Y es completamente válido. Lo que yo hago es, por ejemplo, para mí es muy fácil, arriba, en lo que en el breaking se llama top rock, para mí es mucho más sencillo completamente improvisar. O sea, yo set arriba tengo muy pocos, como 1 o 2. Todo porque a mí me encanta gozarla arriba. O sea, yo arriba disfruto mucho escuchar la música, confío en mí, que se me ocurren de repente muchas cosas, entonces no hay problema, me siento cómodo en la ambigüedad. Sin embargo, a la hora de bajar al piso, ahí yo diría que yo tengo 50-50. Sí me siento cómodo, pero de repente como ya es más complejo, como si tengo ciertas cosas como de flexibilidad, etcétera, lo que pasa es que si no las entrenas, si no las replicas, no siempre te van a salir. Sí. Entonces tienes que agarrar la maestría. Y por ejemplo, en donde yo creo que tengo como 90% seteado, es todo lo de acrobacia. Porque para mí la acrobacia es algo que me costó mucho trabajo porque me daba miedo. Entonces hay gente que yo los admiro y son increíbles, que te pueden sacar un pinche mortal de la nada y qué increíble, pero yo no. Yo necesito setearlo y repasarlo una y otra vez para sacarlo, y ese 10% es la música, por ejemplo. Yo ya sé que en el 8 va a venir un acento, ahí, tan, mortal, pa. Pero la entrada al mortal y cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a salir, eso sí está seteado, ya porque tienes. Si no, yo me parto mi madre. Te digo, hay gente que no, lo mete donde quiera y wow, salió. Increíble, pero yo no. Entonces cada quien hace como sus propias estrategias, justamente para seguir teniendo este diálogo, para disfrutar la música, y también para cuidarse, ¿no? Porque a lo mejor hay danzas que no son tan acrobáticas, pero vaya, o sea, en un doble giro, en un solo giro te puedes torcer el tobillo si no lo entrenas bien. O sea, como bailarines sí tenemos que tener como cosas estructuradas, porque finalmente es maestría del movimiento y hay que repasarlo mucho. Sí. ¿Tendrías un término tuyo o muchos quizá, no sé, que nos puedas compartir de lo que es improvisar para ti? Uno es precisamente esto, creación inmediata. Otro que tiene que ver con este aspecto, a mí lo que me gusta decirle mucho a las personas es, a los bailarines, es que tú tienes que conseguir que un sordo vea la música a través de tu cuerpo. No solamente moverte por moverte, sino ir con esta idea de que tu cuerpo es este vínculo entre la música y alguien visual. Entonces, hacer que la música se mueva. La música existe, o sea, no la podemos ver, no la podemos palpar o sentir, ¿sí? La podemos escuchar, son ondas de vibración. Y entonces hacer que la música se transforme en tu cuerpo, eso es algo que alguien que sepa o no sepa de danza siempre va a agradecer, porque va a estar ahí en su cerebro, ¿no? Para mí, gran parte de la improvisación y la creación inmediata es una completa libertad que va más allá de bailar o no. Creo que está en la naturaleza humana, así como un niño pinta y dibuja. Un niño no le pones música, sino si le pones sonidos y de repente ya está ahí existiendo. Es parte de la naturaleza humana. Entonces, por ejemplo, de repente hay gente que me dice, es que yo no sé bailar. Lo siento, pero todos sabemos bailar, porque o sea, a lo mejor no tienes la mejor técnica, lo siento. Es que yo no sé dibujar. O sea, es que no significa hacer, o sea, tampoco no puedes hacer trazos, no puedes manchar, no puedes querer poner rojo ahí, eso es pintar. O sea, lo que pasa es que la academia nos ha dicho que solamente una cosa es bailar, una cosa es pintar, una cosa, y lo siento, no, sí sabes, sí puedes. ¿Quieres hacerlo todavía mejor? O inclusive, ¿quieres hacerlo todavía como tú? Eso es otra cosa. Claro. Wow. Sonidos, movimiento, ¿no? Lo que escuchamos lo pasamos al cuerpo. Muchas veces nuestro cuerpo hace esos sonidos incluso, ¿no? Todo el tiempo es ¿qué porcentaje el hecho de que estés interactuando sí con los sonidos? Me imagino que también juegas con las personas, esa creatividad que van haciendo en el momento en el que estás improvisando. ¿Cómo es? Yo creo que
Es una pregunta que me hicieron en la carrera, un carnal que nos dio una clase de zapateado contemporáneo, increíble su taller, buenísimo. Algo que me gusta mucho de los que hacen danza folclórica es que yo cuando empecé, a pesar de que soy jarocho y allá en todas las primadas te enseñan danzón y etcétera, si ese es el bailable, no es como que yo supiera así un chingo de zapateado, ¿no? Entonces cuando llegué a la carrera me enseñaron a zapatear. Entonces, de lo primero que yo dije, qué cabrón es la danza folclórica, es qué bonito saber cómo se oye tu baile. Yo quisiera saber cómo se oye el breaking, ¿no? O sea, y entonces después me debrayé, ¿no? ¿Cómo se oye cuando giramos? ¿Cómo se oye? Etcétera, ¿no? Pero finalmente los de folclore saben a qué se oye su baile. Entonces este carnal que daba clases de zapateo contemporáneo nos decía, el pulso te libera o te encarcela. Es decir, como seguir el ritmo de la música, tú sientes que te hace libre o tú sientes que te encapsula. Y había personas que decían, no, es que yo me siento mucho más libre porque ya sé dónde ir. Y hay personas que decían, no, es que yo me siento mucho más encarcelado porque no logro estar ahí, ¿no? Me parece que ha sido un ejercicio constante en el cual la danza ha estado supeditada a la música y que ha sido replicable y funciona, pero también he tenido la oportunidad de al revés. De hecho, en ese laboratorio de creación inmediata que hice en la escuela, lo que yo hice fue a pedir el apoyo de músicos en vivo, y que no era que ellos tocaran lo que quisieran y nosotros saber cómo lo bailábamos, sino también era que ellos nos vieran bailar y con base en lo que estuviéramos haciendo, que ellos hicieran una creación inmediata con sus instrumentos, ¿no? Entonces, si bien me parece que muchas veces la música parece que es la que manda y tú eres el intérprete de esa música, algo que sí ocurre, al menos en las cosas que tengo cierta experiencia, como es en la danza urbana y el hip hop, es que el DJ está atento de los vivos. O sea, culturalmente, el DJ tiene que estar en el centro de la batalla y no lo pueden tapar ni los jueces ni nadie, porque el DJ está viendo cuántos rounds son, no te puede poner el mismo beat, entonces tienes que bailar canciones diferentes, y muchas veces también es un diálogo. Tengo un amigo que se llama Akira, que él se divierte un montón poniéndosela difícil a nosotros como B-Boys y Biggers. De repente le mete scratches, le mete cortes que no ves venir, y lo siento, pero sí es una batalla contra la persona, pero también es una batalla y diálogo contra el DJ. Y eso sí es importante. Sí, la comunicación, ¿no? Con ellos. Está súper interesante porque ya es un nivel más grande. Ya tienes la idea, ¿no? A lo mejor conoces la canción, a veces no, pero todavía que te pongan esa dificultad, sí está cañón. Pero más allá de dificultades, es como decir que una plática es difícil. Pues no, o sea, si estás dispuesto a escuchar, claro, es fácil. Esa es la parte fundamental, la escucha, claro. Sí, entonces es compleja, sí, pero no diría que es más difícil. O al contrario, ¿no? Y no lo digo de una forma en la que pues, yo he bailado mientras está este carnal dándole, y lo siento, pero no le he pegado a todos tus acentos, no le he pegado a todos tus cortes, lo siento, pero qué rico que me lo hayas puesto, desgraciado. O sea, qué chido que me hayas echado ese discurso con tu música. Sí. Es su manera de improvisar también con ustedes, sí, claro. Mencionas, ¿no? Muy bien. Pues vamos ya saliendo del programa, vamos a ir culminando. Vaya que la audiencia sé que va a estar encantada de escucharte, todo lo que compartes es maravilloso, es grato. Nuevamente reiterar el agradecimiento por este momento, por tu tiempo sobre todo, y las palabras y todo lo que hoy nos traes aquí. Como se lo mencionaba también a la maestra Penélope anteriormente, para mí esto es una clase, independientemente de que esté también dedicado para toda la audiencia de Interludio, también sigo aprendiendo de lo que escucho, de lo que me comparten, de las experiencias, porque pues no sabemos todo y está bien, y a partir de aquí es a donde
se siembra esa semilla en mí y yo poder seguir explorando, ¿no? En la parte de la danza, en la parte ahorita que es estar compartiendo esta comunicación o esta voz, ¿no? Primeramente, sí, reflejándolo en los ritmos afrocaribeños, pero también en otras áreas, ¿no? Ahora como el hip hop, como el pole dance, como la arquitectura de la danza, como la música, percusiones, danzaterapia, etcétera. Bastantes de los temas que ya tengo también aquí en el episodio. Y quiero cerrar con esta parte, ¿no? de lo que mencionabas al inicio, de vivir del baile, que al principio mucha gente, creo que quienes nos dedicamos a esto, siempre escucharon del baile no vas a comer, te vas a morir de hambre, cosas negativas, ¿no? Que sin duda alguna ahora tú eres un claro ejemplo de que sí se puede, de que aunque a veces, como mencionabas, hay días en los que no tengo las ganas del mundo, pero yo quiero dar clases. ¿Por qué? Porque ahora también sé que eso es parte de mi trabajo, ¿no? Actualmente veo que tienes muchísimas clases. ¿Cómo le haces para mantenerte tan activo, estar repartido en todas esas clases? Creo que también tiene que ver con que recientemente hice como un cambio importante como dentro de mi personalidad, en la cual a raíz de que tuve la posibilidad de ir como fotógrafo en una gira a Europa con una compañía de danza folclórica, yo era una persona que necesitaba tener todo planeado, todo concretado para realizarlo. Y por lo tanto vivía en suma ansiedad de que todo tenía que salir conforme lo había planeado. Y eso aplicó durante mucho tiempo, durante mi manera de profesionalizar en la danza, ¿no? Sí, soy una persona que si digo que voy a hacer algo, lo cumplo. Para mí la palabra es lo más importante. Entonces me volví muy rígido y muy estricto conmigo mismo, lo cual no estoy diciendo que esté mal. Me abrió muchas puertas, me hizo una persona confiable ante el mundo laboral de profesionistas, que muchos me dijeron, es que tú eres bueno porque llegas a tiempo. O sea, para mí era como llegar a tiempo no tendría que ser un diferenciador como maestros o como bailarines, o sea, tendrías que llegar a tiempo y ya. Pero bueno, en México es un diferenciador. Bueno, hay que tomarlo. Entonces yo había rechazado como muchas oportunidades de irme a otro país, de hacer como ciertas cosas, ciertos proyectos, porque yo estaba muy enfocado en entrenar a mis alumnos, en sacar adelante como a mi crew, a Solo Break, y entonces para mí no existía nada más que eso. Luego hubo cosas burocráticas de cambio de gobierno, en el caso que no pudimos seguir en el mismo deportivo, terminaron también la jornada de competencias de nacionales con ADE. Tengo la posibilidad de irme, entonces para mí fue como un mensaje de ya no tienes para qué quedarte, o sea, si te quedas o no te quedas, no está el espacio seguro todavía. También fue una cosa bien importante de, si eres tan chingón como maestro, les enseñaste a estar sin ti. A ver, ¿no? Y fue como esa confianza de que ahora a quien yo le enseñé, bueno, a uno de los que yo le enseñé, que se llama Kuma, ahora él tomó las riendas de entrenar a los nuevos y él tomó el camino. Y justo para mí es fundamental que justo un gran maestro te apoya y te guía a continuar aunque no esté él. Porque si no, solamente te supedita o te vincula o te hace dependiente de su conocimiento y de lo que él diga y lo que haga, ¿no? Entonces para mí fue como también como abrir las riendas a que cada uno no me necesitan. O sea, cada uno ha conseguido cosas y va a conseguir cosas increíbles, y como no me necesitan, quien más te necesita eres tú mismo. Entonces ve y haz las cosas. Y entonces yo la neta sí jugué a tener otra personalidad, que así ese TikTok y ese meme de yo jugando con mi nueva personalidad porque total nadie me conoce, así literal, ¿no? Entonces yo era súper extrovertido, yo hablaba con todo el mundo, me la pasaba bailando, cotorreando, era el sí jalo a todo, sin dejar como mis labores profesionales, o sea, si había que grabar, si había que tomar fotos, ahí estaba, ¿no? Y la neta sí regresé con una actitud de no tienes que planearlo todo, haz lo que esté en tus manos
y intenta, haz lo mejor que puedas en cada cosa. Si sale bien y si no sale bien también, no pasa nada. Porque justamente, si no es lo que te decía al inicio, ¿no? Yo esperaba las condiciones perfectas. Se lo digo porque yo pasé por ahí, yo esperaba las condiciones perfectas para hacer algo, ¿no? De esta entrevista te hubiera dicho, no, es que yo tengo un ensayo antes y no sé si voy a llegar y tengo un ensayo después, y entonces, no, mejor no. Y entonces no hubiera ocurrido. O sea, eso hace 3 meses es lo que yo hubiera planeado, ¿sabes? Y entonces ahorita fue como un va. También me sirvió como, afortunadamente, tuve buenas experiencias en Europa, tuve oportunidades de trabajo allá, y también tuve la oportunidad de que me vieran bailar, y que hubo muchas personas que como admiraron mi trabajo profesional en la danza, en la fotografía, y también para mí fue una prueba de, a ver, güey, o sea, tú vas a ser un chingón donde quiera que le muevas. Llegaste a un lugar donde nadie te conocía y terminaste siendo un chingón en lo que haces, porque eso es lo que eres. Confía en ti. Porque de repente más bien era una confianza proyectada, era una confianza solo de Orbit, y cuando no estaba Orbit valía madre, parecía así. Okay. Entonces ahorita lo que pasó es que regresé. Aarón y Orbit tienen la misma confianza todo el tiempo. Entonces, ¿no me quieres en ese deportivo? Bueno, adiós, bye, no te voy a andar rogando, busco otro lugar, voy a hacer lo que pueda hacer con lo que tenga, en donde esté. Y afortunadamente las cosas han ido bien. O sea, ahorita estoy dando clases en una escuela de gimnasia en Santa Fe, como de base. Afortunadamente está muy bien, me deja espacio para hacer mis proyectos de fotografía en la mañana. Tengo ya también, o sea, de lunes a jueves hago eso. Los viernes solamente estoy un día entrenando a mi crew, también para Juegos con ADE, pero ellos tienen sus entrenamientos propios. Sí. Ellos siguen entrenando con o sin mí. Ya hay una nueva generación de morritos de mi escuela, de Cholo Break, que están entrenando. Los que eran mis alumnos ahora son maestros. Los sábados es cuando tengo clases de acondicionamiento físico, tengo clases con personas de otros ritmos, ¿no? Me permití también conocer a más personas, etc. Y también algo que me robé muy específico de allá es que también no trabajan tanto los europeos, y hemos romantizado todo el tiempo estar ocupados. Sí. Y eso también es peligroso, porque tenemos tanta hambre de vivir de la danza que nos olvidamos de vivir. Y esto es algo que también me dije, no me va a volver a pasar. Yo quiero tener mi tiempo para estar con mi perrita, quiero tener tiempo para desayunar a gusto, quiero tener un día en el que voy a estar libre y no tengo que ser productivo, ni increíble, ni entrenar, ni todo el tiempo. También tengo que tomar descanso, porque eso también es parte de mi vida. Sí. Entonces ha sido como ese el proceso en el cual me encuentro actualmente. Wow. ¿Qué tiempo tiene que empezaste con el trabajo de filmmaker? Profesionalmente 2 años. Empecé a aprender el último año de la carrera, ya hace 5 años. 6. Profesionalmente hace 2 años, es decir, eso también empezó como un hobby atrasado, que yo creo que si yo no hubiera bailado, me hubiera pasado dibujando y tomando fotografías, solo que de niño no me podían comprar una cámara. Entonces como que yo siempre tuve esa pila de querer tener una cámara. En la carrera tuvimos la oportunidad de que nos dieran un curso de videodanza, y eso para mí detonó así como de, no mames, me gusta bailar, y luego me lo enseñaron integrado al video. No, pues entonces sí, ahorré. En ese tiempo vivía con mis papás y trabajaba, entonces no pagaba nada, entonces pude ahorrar. Ellos me apoyaron también para comprar mi primer cámara. Y de ahí me puse a experimentar, porque sí, algo que creo que ayuda mucho de crecer como de ese entorno de la danza urbana y de hacerlo en la calle, y también como bailarín, es que te acostumbras a entrenar todos los días por el simple gusto de aprender. Y eso fue lo que me pasó en la fotografía. O sea, yo diario me iba a entrenar, o sea, diario me iba a tomar fotos, a grabar videos, me grababa a mí. Y después fue como, no manches, tomas fotos bien chidas, ¿quién se las tomó? Pues me las tomé yo. Oye, ¿me tomas? Sí. Y después escaló un punto en el que yo no creí que iba a ser algo profesional. O sea, en realidad yo lo hacía como para mí. Y apenas a finales del año pasado y a inicios de este año, ya lo formalicé bien como una empresa,
Ya le puse nombre, marca, Hipography, etcétera. Y ahora sí ya tengo a mi diseñadora, ya tengo a mi camarógrafa, ya tengo a mi iluminador. Qué chido. Y también, pues sí, es como, pues no es ni más ni menos que la danza, sino simplemente es algo que amo. Y la neta es que justo, o sea, yo no siento que trabaje, o sea, sí me canso, no significa que no es una putiza, pero yo en ningún momento siento que trabaje. O sea, me voy a dar clases, me voy a bailar y por eso me pagan, y me voy a tomar fotos y me voy a grabar videos y por eso me pagan, entonces está increíble. Pero sí intentarlo llevar también de la mano. Wow. Ahora que haces video y tomas fotografías, ¿qué mira Orbit a través de su lente, capturando danza y movimiento? Uf, esa es una muy buena pregunta, no lo había pensado. Pero yo creo que lo primero que veo son historias. Me gusta, justo ayer también tuve una entrevista en la que les dije, a mí me cuesta mucho leer, estamos en una librería, pero me gusta mucho leer las letras. No fui una persona que leyera mucho, mi hermano sí, un ñoñazo, pero yo soy muy malo leyendo letras y creo que aprendí a leer a las personas. Entonces, creo que a través del lente y de lo que las personas proyectan, puedo leerlas, puedo entenderlas, puedo escucharlas, puedo aprender de ellas. Creo que fundamentalmente es eso, es que me cuenten su historia de una forma no verbal, de una forma, sí, justamente, no sonora, sino saber quiénes son solo por lo que están brindando ahí. A través del cuerpo A través también, del ¿no? cuerpo. Sí. Muchas gracias. Pues aquí lo tenemos, un gran invitado del día de hoy, Aarón Márquez Orbit. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor el espacio tan bonito, la galería, compartir danza, compartir movimiento, hip hop, cultura hip hop, con sus diferentes danzas, hablar de todos estos temas tan interesantes, es grato. Y pues vamos a despedirnos ya de la audiencia. El día que nos vean, pues que se diviertan, que aprendan también con esta gran charla. Tus redes sociales que nos puedas compartir, tanto de la cámara como de tu Instagram de bailarín. En Instagram como orbit.step. También está el Instagram de mi crew, Axolo Break, AXOLO Break, BREAK, Axolo Break. Y para cosas de fotografía en Hipography, como hip hop, así HIPHOP, y graphy como de fotografía, GRAPHY. Ahí estamos. En mi personal a veces me tarda contestar, una disculpita, pero ahí estoy atento a cualquier cosa y la verdad es que muy abierto, o sea, como a preguntas, consultas, o sea, salidas, como ir a un café, ir a platicar solamente, o sea, creo que también es muy importante, no todo es clase, de repente es una barrera, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo dinero? ¿Qué pasa si...? O a lo mejor a mí me pasaba que me daba pena, era como, no mames, ese güey no me va a pelar, o no, o sea, que sepan que al menos conmigo, en algún momento me tomo el tiempo y podemos charlar, sea quien sea la persona, y si le puedo servir o ayudar en algo, pues adelante. Maravilloso. Pues ahí lo tienen, ahí tenemos las redes sociales para todo lo que se ofrezca. Y alguien muy profesional, muy centrado, correcto en todas las cosas que hace, en su danza. Eres inspiración. Gracias por ser inspiración para muchos, a seguir buscando ese camino de poder crear, de poder moverse, de poder lograr sus sueños, de que sí se puede, de que no te des por vencido. Muchas cosas bellas. Pues muchísimas gracias, Alex, y de verdad, sí es... Yo creo que todas las personas tenemos como un fuego interno que se aviva o se desviva conforme pasan las cosas, y hay palabras y acciones y momentos que avivan ese fuego. Y verdaderamente, uno, que tú lo digas, es algo que aviva el fuego para seguir haciendo lo que hago. No es como que yo te estés haciendo un favor, o sea, no es como que sea algo que solamente es yo para ti, sino el hecho de que se me tome en cuenta, aviva ese fuego para continuar. Y también al revés, o sea, que por otro lado la audiencia sepa que el verdadero resultado de llevar las cosas más allá
de la escuela es esto que está haciendo Alex. O sea, porque él lo conocí en un proyecto escolar, ¿no? Y yo lo que me acuerdo que le dije es que la escuela tiene que ser un pretexto para llevarlo a la vida. La danza tiene que ser un pretexto para llevarlo a la vida. Y yo creo que este proyecto que he visto crecer tanto va a seguir creciendo, va a seguir avivando el fuego de muchas personas más allá, que creo que lo necesitan y que a veces no sabes a cuántas personas puedes impactar, y que gracias a que tú lo decidiste hacer es que puedes, o sea, por brindar fuego no apagas el tuyo, sino eso prende y prende y prende a los demás. Y pues eso, o sea, la escuela nada más dura 6 meses, 1 año, un diplomado, 2 años, una carrera 4 años, pero tenemos toda la vida para seguir bailando, y bailar no es solamente en el cuerpo, bailar es la mente, bailar es el conocimiento, bailar es el proyecto. Vivir de la danza es eso, no es bailar todo el tiempo, vivir de la danza es estar dispuesto a llevarlo más allá de tu vida, y creo que también este es un proyecto que lo está haciendo. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, gracias por estar presente. Estén muy pendientes de esta gran charla, gran entrevista con Orbit, y un saludo por ahí al crew, a toda la gente, alumnos y exalumnos también de aquí de Gran Orbit. Nos vemos y nos escuchamos, ya saben, Spotify, Amazon Music, ya vamos a estar en YouTube, así que eso es una gran ventaja, y pues nos vamos a estar viendo, ya no solamente escuchando, con la voz de los ritmos afrocaribeños. Aarón Márquez Orbit, un servidor Alex Reiza. Esto es Interludio, Danza y otros remedios. Nos vemos. ¡Epa!